100.000 habitantes. Es decir, hay 2 veces y medio más los homicidios. Y si lo vemos en números absolutos, el ministro reconoce ayer 13.800 y tantos homicidios en el país. Si en 1998 tuvimos 4.550, está reconociendo que los homicidios se incrementaron 3 veces en el país. Es decir, estamos hablando de un incremento muy importante en un lapso de tiempo muy breve, que es este lapso de tiempo de 11 años, en el cual 12 años en los cuales han aumentado 3 veces los homicidios y la tasa porque la población ha aumentado también un poco. Entonces se observa este incremento, aquel que refiere a 48 homicidios. Creo que es un avance importante en la medida en la cual se está reconociendo un problema, porque hasta no hace mucho, en las versiones oficiales de distintas personas, ¿no?, y de distintas autoridades, lo que se decía es que teníamos menos homicidios que hace 2 años. Que quienes decíamos, ¿no?, quienes decían, tanto fuera como dentro de Venezuela, que existían más homicidios que hace 12 años, estábamos diciendo una mentira del tamaño de una catedral. Señor Briceño, para poner en perspectiva estos números, siempre las comparaciones son odiosas, y cuando hacíamos comparaciones, cuando nos tocó hacer los especiales de los guardianes de Chávez, que usted nos acompañó, realmente había generado mucha polémica estos números, pero la gente se los pregunta, y por eso creo que vale la pena periodísticamente mostrar estudios de ustedes, compararlo con otros países. Por ejemplo, hablamos de Venezuela, que son 48, pero según los datos de ustedes, son 57, igual que en El Salvador, que son 57 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios. En Venezuela, que ya habíamos dicho, el gobierno dicen 48, pero según sus datos son 57, hay una pequeña diferencia. Mientras que en Colombia, que está luchando contra la guerrilla, veíamos esta información de que van a recoger a 5 secuestrados por la FARC, es de 34 por cada 100.000 habitantes. En Brasil, que también tiene muchos problemas, cuanto el problema contra las favelas y la delincuencia, es de 21. Y un dato que sorprende muchísimo, en México, siempre hablamos de la situación en México, Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta del mundo, aquí son de 15 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se basan en estos números? ¿Cómo hacen estas comparaciones ustedes para estudiar y darnos de dónde sacan estas fuentes, señor Briceño? Los datos son proporcionados por los distintos países y las distintas instancias de seguridad, bien sean la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública o el Ministerio de Salud de Brasil. Es decir, son fuentes oficiales. ¿Qué es lo que uno hace? Uno relaciona el número de homicidios con el tamaño poblacional. Y eso permite establecer las tasas. Es decir, permite comparar países que tienen tamaños poblacionales muy distintos. Tú referías a México. La tasa de homicidios de Venezuela es, según la que reconoce el ministro el día de ayer, es 3 veces superior a la de México. Pudiéramos ponerlo de una manera muy gráfica. El ministro en Venezuela reconoce que se cometieron 13.800 homicidios, digamos 14.000, redondeando un poco por encima. Si uno ve los homicidios que el año pasado se cometieron en México, tenemos que fue un poquito superior a esta cifra oficial. Fueron de 15.200. Pareciera que las cifras de los dos países son más o menos iguales, los números de los homicidios. La gran diferencia está en que Venezuela tiene 28 millones de habitantes y México tiene 112 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de un mismo número de homicidios, o casi un mismo número de homicidios, pero México tiene 4 veces más que Venezuela. Roberto, si me permite, mucha gente cuando informaba en mi cuenta de Twitter y nuestra cuenta de Facebook, usted venía, mucha gente le quiere hacer preguntas. Quiero ver si tenemos tiempo para poder formularle alguna de nuestros televidentes. Por ejemplo, nos pregunta ¿cuántos elementos integran su resguardo de seguridad? Pregunta Cristian Rodríguez Roja, es una de las preguntas. Pero hace otra pregunta también que nos dice por qué nos dice dónde podemos ver sus propuestas concretas para solucionar el problema de la inseguridad en Venezuela. Si tiene ustedes, ofrecen, si da datos solamente, ofrecen propuestas concretas para combatir esa delincuencia. Nosotros ofrecemos continuamente propuestas que están en nuestros libros. Tenemos más de 15 años publicando libros y artículos que pueden ser consultados, una buena parte de ellos libremente en Internet. Y básicamente, cuando hacemos nuestros informes en el observatorio, que está integrado por 4 universidades nacionales,
este año ya se integra una quinta universidad nacional. Lo que hacemos las universidades es ofrecer propuestas. Se las hemos ofrecido al gobierno nacional, se las ofrecemos a las gobernaciones, porque en definitiva lo que queremos es buscar salidas a este problema. Y lo pueden encontrar, Roberto, lo pueden encontrar en el sitio de internet. A ver si me da tiempo para otra más. Marilix pregunta lo siguiente: ¿es verdad que un gran número de asesinatos en Venezuela queda impune? Los cálculos que uno puede sacar son diversos, pero básicamente lo que uno puede decir es que en Venezuela, por cada 100 homicidios que se conocen, en 91 no hay ni siquiera una detención. Y una detención sabemos que no significa que hay un juicio ni que hay un castigo. Que ni siquiera hay una detención en el 91% de los casos. ¿Cómo combinamos esto? ¿Por qué sabemos esto? Porque tenemos los datos de los homicidios y los datos de las detenciones por homicidio, todos oficiales. Alguien dirá, pero es que esto no es nuevo en Venezuela. Quizás no es nuevo, ciertamente. Hace 10 años, hace 12 años, la situación no era buena. Pero hace 12 años, en 1998, por cada 100 homicidios que se cometían en el país, hubo 110 detenciones. Es decir, había más detenciones que homicidios. En cambio, a partir del año 2007, 2008, 2009 y en el año pasado, 2010, por cada 100 homicidios solamente hay 9 detenciones. Es decir, en el 91% de los casos no hay ninguna respuesta. Lo que tenemos en Venezuela es una inmensa impunidad que deja más de 100.000 asesinos libres sin ningún proceso en el país. Tenemos una gran impunidad que lo que hace es crear ese sentimiento que empieza a tener el venezolano, en el cual el gobierno no lo protege y la ley simplemente es un adorno. La ley simplemente existe allí por si alguien quiere cumplirlo o no, y eso crea una crisis social muy fuerte, una situación de indefensión del ciudadano normal, porque en definitiva lo que los venezolanos y lo que el Observatorio Venezolano pide es protección para los venezolanos. Lo que se está pidiendo es seguridad para que los pobres, que son los que más sufren de la violencia en Venezuela, puedan ir a trabajar tranquilos, puedan regresar tranquilos en su casa, puedan hacer una... Quiero agregar solamente lo que decía ayer en la interpelación al ministro del Interior, Tariq Al-Aissami, que desde que el presidente Chávez está en el poder se han implementado, decía él, 16 planes de seguridad. Lo que iba a decir que se está diciendo algo, ofreció los datos que usted dice que fue un avance. Me da mucha pena porque hay mucha más gente que está preguntando, que está escribiendo, interesa muchísimo este tema y las preguntas quedan en el tintero, pero hicimos lo que pudimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia en Comunicación con nosotros desde Caracas. Muy amable, muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Y cuando regresemos seguiremos hablando de violencia, pero es una violencia que resurge en algunos puntos de Egipto.